Sean bienvenidos hermanos y hermanas presentes y televidentes a esta celebración a la que la Iglesia recuerda a San Pío X, Papa. José Sarto era su nombre, hijo de un pobre zapatero de aldea. 2 sacerdotes de su parroquia le ayudaron a ir a la escuela. Veían en él a un futuro sacerdote. Su alma ardía en el fuego del divino amor. Más tarde se convierte en obispo y más tarde en papa, gobernando la Iglesia con mano firme. Invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia. Dejó este mundo pronunciando estas palabras: todas las cosas en Cristo. Empezamos ahora esta celebración. De pie, por favor. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un Papa como Pío X, que ve en la liturgia un campo maravilloso, no solamente de celebración, sino también de aprendizaje, de vivir la experiencia cristiana, me parece que es acertado. Ya nuestro beato Charlie lo señalaba, la liturgia como no solamente lugar de encuentro, de culto, sino también lugar de aprender, también de experimentar el amor de Dios en comunidad, y eso es, me parece, uno de los grandes aciertos que también el Concilio Vaticano II nos aportó. Pues bien, dentro de esta liturgia, de esta celebración, nosotros ahora comenzamos reconociendo nuestras sombras para que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X, concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sobre el campo de huesos sopló un espíritu que los hizo revivir. Se pusieron en pie como una muchedumbre inmensa. Dios infundirá su espíritu sobre los ciudadanos de su pueblo que están en destierro y revivirán, volverán a su tierra. Así reconocerán que Dios es el Señor. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones. Haré crecer sobre vosotros carne. Extenderé sobre vosotros piel. Os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo, en ellos tenían huesos, tenían encima tendones, carne, la carne le había crecido, y la piel recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor de los cuatro vientos, ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso, profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Gloria a Dios, te alabamos, Señor.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó la ansia de los sedientos y los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La pregunta formulada a Jesús en la lectura del Evangelio de Mateo es una pregunta de fondo. La respuesta es de fondo también. El mayor mandamiento es aceptar la voluntad de Dios y la mejor manera de hacerlo es servir al prójimo por amor. De pie para la lectura del Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, 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 aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, colocándonos un poco en el entorno de lo que estamos escuchando, Jesús ha tenido unas discusiones bastante fuertes con los saduceos. Sobre todo los saduceos y los fariseos pues no se llevaban, había diferentes interpretaciones, visiones de la palabra. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Jesús discute con ellos, pues los fariseos cogen fuerza y, bueno, así pusieron a los saduceos, que sí que va a estar con nosotros. La pregunta realmente no es una pregunta de esas que tratan de poner a prueba a Jesús, como en otros casos, porque es una pregunta muy de las escuelas rabínicas del tiempo. Recuerden que en Israel existían 613 mandamientos. 613. Nosotros hablamos de los 10 mandamientos de la ley de Dios, hablamos de los mandamientos de la iglesia. Pues aquella gente tenía que vérsela con 613 mandamientos. De esos, 365 eran prohibiciones. No hagas, no esto. Y 248 eran prescripciones. Muchas de ellas culturales, muchas de ellas tenían que ver con la pureza, por ejemplo, y por ahí un sinnúmero de leyes, de normas, de prácticas, lo que hacía entonces que empezaran a preguntarse las escuelas rabínicas cuáles eran los mandamientos más importantes, cuál era el más importante, y había pues sus diferentes opiniones. Había un rabí Shammai, que estaba un poco en peleita, como digo yo ahora, tiraera, ¿verdad? Con Hillel, que era otro de los grandes sabios rabínicos. Hillel en una ocasión responde a una situación de alguien que quería pedirle que le enseñara la ley. Le dice, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Y termina diciendo, en esto consiste toda la ley. Es decir, acude a la famosa regla de oro, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. O si la convertimos un poco en positivo, haz a otros lo que tú quieres que te hagan a ti. Así termina Jesús el sermón de la montaña en Mateo 7:12, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran que le hagan a ustedes, háganlo ustedes por los demás. Es la famosa llamada regla de oro que también aparece en Tobías, en el libro de Tobías 4:25. Por lo tanto, también había otro rabí, Akiva, que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con este principio estás cumpliendo toda la ley. El mismo Hillel decía, todo lo demás es simplemente interpretación de la ley. Es decir, lo fundamental es no hacer el mal a los demás. Siendo así, ¿cuál es entonces la novedad de Jesús? Porque vemos que como incluso aparecen las mismas formas de decir las cosas. La novedad de Jesús está en unir dos mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto lo proclamaban todos los judíos al amanecer y al ponerse el sol. Es decir, era algo que ellos tenían como precepto fundamental de su vida, el amor a Dios. Pero Jesús, y esto aparece en el Deuteronomio 6:5, luego Jesús añade otro y ahí está la novedad, y lo pone igual. En Levítico 19:8, Jesús dice, siguiendo ese texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos son semejantes, es decir, el amor a Dios, el amor al prójimo son del mismo nivel. Ahí está la gran novedad de Jesús. La posición de Jesús va mucho por la línea de los profetas. Los profetas siempre recordaban y denunciaban una religión intimista, una religión de yo con Dios, una religión donde los demás no cuentan, sino mi relación personal con Dios. Y además
el pueblo judío por siglos había entendido que la forma de relacionarse con Dios era a través del culto, a través de ofrendas, de las peregrinaciones, sacrificios costosos, y en eso era donde se iba todo lo que era la religión. La preocupación de los profetas era otra, era la preocupación por la justicia, la preocupación por los pobres, por los oprimidos. Ahora mismo acabamos de escuchar Ezequiel, ¿no? Ezequiel vive en el destierro, vive en ese tiempo en que los israelitas son los pobres, son los marginados y son los que esperan salir de una situación de muerte para una situación de vida, como representan aquí estas calaveras, etcétera, etcétera. Bueno, la esencia entonces del mensaje del Evangelio, de la Buena Nueva, está en estas tres afirmaciones. Dios es amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Podríamos decir que aquí está la quinta esencia del Evangelio. De alguna forma, el pueblo de Israel lo había entendido, que Dios es amor. Pero el amor no es un precepto, sino al contrario, es una revelación. El problema que tenían los antiguos, es decir, a lo largo del Antiguo Testamento, es sí, hay que amar a Dios, pero ¿cuál es el concepto que yo tengo de Dios? Dios es poderoso, Dios es un Dios Señor, es un Dios amo, y esto, ¿qué produce en mí? Pues produce respeto, produce sumisión, pero difícilmente puede producir amor. Es decir, la concepción de ese Dios lejano, ese Dios grandioso, yo diría que no lejano porque tenemos muchos textos en que no es así, un Dios que se acerca a su pueblo continuamente, pero un Dios grandioso no provoca el amor. El amor tendrá que ser entonces producido o realizado por otra instancia, una concepción nueva de lo que es Dios. Y esa concepción nos la trae Jesús. Jesús nos dice que Dios es Abba, Dios es un papá, mamá, que Dios nos ama como hijos, que es como la madre que ama a sus hijos, aunque sean feos, aunque sean malos, aunque sean como sean, el amor está garantizado, ¿verdad? Y si yo me siento amado, entonces yo devuelvo amor. El amor entonces no es una admiración o un respeto o un temor que yo siento hacia Dios, sino la respuesta de sentirme amado por alguien que me ama tanto como lo es entonces Dios. Por lo tanto, el amor no se puede prescribir, no puede ser un mandamiento que me digan, tienes que amar a Dios. Pues está bien, voy a empezar a amar a Dios. Y si lo amo, pues va a tener que ser a través de experiencias externas, cumplir mandamientos, cumplir con el culto, porque realmente no hay dentro de mi corazón una experiencia para que yo ame, si no me siento amado por ese Dios. Lo amo porque me siento querido, es una experiencia del interior y no solamente un conocimiento intelectual. Por lo tanto, cuando Jesús habla del mandamiento, uniendo el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo, nos está revelando no solamente quién es Dios, sino quiénes somos cada uno de nosotros. Se nos descubre lo que somos, hijos queridos de Dios, y que solamente queriéndonos entre nosotros como hijos podemos realizarnos. Entonces de aquí viene la otra consecuencia, amar a Dios, pero también amar al prójimo. Cuando nos reconocemos, cuando se descubre lo que somos, se descubre y reconocemos nuestra vulnerabilidad, que no somos perfectos, que tenemos muchos errores, que tenemos muchos pecados también, y muchas pobrezas, muchas fragilidades. Y el reconocer esas fragilidades, entonces nos humaniza. ¿Por qué? Porque limpia nuestra manera de ver las cosas, nuestra mirada, abre nuestros corazones sobre todo al sufrimiento de los otros. Entonces viene el tema de lo que llamamos la compasión. Y aquí hago también una especie de alto, porque podríamos resumir un poco todo este mensaje en dos conceptos, sabiduría y también compasión.
Sabiduría es capacidad de ver las cosas en su profundidad, no verlas superficialmente. Yo pienso, realmente uno de los grandes errores de nuestra humanidad, del mundo de hoy, del mundo que vemos un poco así a través de la televisión, a través del internet, es la superficialidad y la vanidad, un poco toda la importancia que tiene lo físico, la imagen, pero no vamos a la profundidad, valoramos a las personas por lo que reflejan físicamente, pero no por su corazón o por sus sentimientos. Muy de vez en cuando se oye alguna otra alusión a esto, pero vivimos un poco en la superficialidad. Y si hay algo que tiene que caracterizar al cristiano es precisamente ser sabio. Decía un gran sabio budista, el amor dice, yo soy todo, y la sabiduría dice, yo soy nada. Es decir, que nuestra vida fluye entre ambas realidades. Soy todo porque soy amado, porque soy amor, pero soy nada porque me reconozco que en mi fragilidad, en mi poquedad, en mi pequeñez, Jesús era sabio y compasivo a la misma vez. Y de esto era un poco el paréntesis, San Francisco era así. Nosotros al final de nuestras misas hacemos una oración, ¿verdad? La oración ante el crucifijo de San Damián, es decir, la primera oración de San Francisco cuando comenzaba su andadura espiritual, decimos de esta manera, y decía, dame conocimiento, sentido y conocimiento, Señor, ¿verdad? Sentido y conocimiento. Ese sentido es precisamente, y conocimiento es ese conocer a profundidad cuál es la voluntad de Dios. O sea, a San Francisco le llegaba algo, le fortalecía algo, es conocer la voluntad de Dios. Y por eso lo que primero que pide es conocer esa voluntad, porque dice, para que cumpla tu santo y verás mandamiento. Este mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. Por lo tanto, sabiduría, pero una sabiduría que le permita ser sensible, es decir, entender lo que es la voluntad de Dios y ser sensible también a lo que los demás esperan, necesitan, buscan de mí. Que sea sensible a ti, que sea sensible también a los otros. Por lo tanto, este mandamiento del amor a Dios y amor al prójimo nos lleva a esta reflexión, sabiduría, pero también compasión. La compasión la podríamos definir como la forma concreta de vivir el amor. Si yo no soy receptivo, si no soy de carne, un corazón de carne, que ya también el profeta Ezequiel hablaría sobre eso, para ser sensible a las necesidades del otro, difícilmente puedo yo vivir el amor que Dios me tiene. Las tres cosas son de la mano, son una sola cosa. El amor a Dios, el amor al prójimo, porque Dios es amor y yo soy hecho de amor. Esa es mi realidad. Aunque soy nada porque me reconozco pobre y pequeño sin Dios, me llama a la compasión, me llama a vivir el amor porque soy capaz del amor. Así que nada, quedémonos un poquito con la reflexión de que el amor de Dios, el mandamiento del amor de Dios al prójimo, no es un precepto que nos viene de afuera, sino una realidad que ya llevamos en nuestro interior porque somos precisamente amor. Amén.
Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que descubran la vocación íntima y vital de comunión con Dios inscrita en sus corazones, y para que, viviendo en Él, amen a sus hermanos, roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que hablen al corazón del pueblo de Dios y les revelen su amor, roguemos al Señor. Por los que no pueden oír, no pueden ver, por los ancianos y enfermos, por los que sufren, para que experimenten el cariño y comprensión de sus hermanos, roguemos al Señor. Para que al acoger en nuestros corazones al que quiso asumir nuestra debilidad para transformarla en gracia, nos haga signos del amor y de la paz de Dios para cuanto nos rodean, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Cindy Cortés, niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Joshua José Vicens, bebé Isabela Acosta, Fausto Verges, Felicita Galindo, Narda y Mindy Orange, Santo Ponce, Nancy Mercado, Guillermo Damiani, Martín Flores Gómez, Blanca Marcano, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, Mercedes Zárraga Fradera, Miguel del Valle, Delia Lozada, Lidia Santiago, Hermín Figueroa, José Luis Martín, José G. Rivera Diamón, Digna Ortiz, Francisco Rodríguez y Juan Ramón Rodríguez, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, especialmente por el Padre Ángel Díaz Cedeño Cáceres, y diáconos, y por Elisa Colón, Frankie Vázquez Orange, Yeli Galindo, Reinaldo Ramírez, Wandy Orange, Eleonora León Pérez, Félix Escobar del Toro, Carlos Mantaras, Pablo Pavón, Ávila González Martínez, Gloria E. Candelaria Torres, María Teresa Miranda, Víctor Manuel Ramos Astacio, Epifanio Caballero Caraballo, Marcos A. Caraballos García, José Vargas López, Cándida Torres Ortiz, Juan Pagán Navarro, Jack Odell Peck, Tomás Sanabria Jr., Tomás Sanabria González, Juanita González Cortés, Gregorio Franco, Efraín de la Rosa, Wanda Gil, William Vargas y Héctor Maldonado, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amor
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz de Cristo, la paz del Señor, Dios me los bendiga. Vamos, 1, 2, 3, 4 y... Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar, a los hombres del desierto, milagroso pan les dio. En figura del misterio, en la cena consumó, en la cena consumó. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar, al que coma de mi carne, al que beba de mi sangre, le daré la vida eterna en el reino de mi Padre, en el reino de mi Padre. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. Lo que acabo yo de hacer, lo debéis hacer vosotros, y guardar este recuerdo, que es eterno testamento, es eterno testamento. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. El Señor resucitado vuelve a gloria del cielo, pero vive con su iglesia en el santo sacramento, en el santo sacramento. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. Gracias, Jesús. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta.
esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nada, saludar y agradecer, como siempre, primero a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Muchas gracias por sus voces, por sus cantos. Escoger los cantos de la liturgia no es fácil, tenemos que siempre mirar las lecturas, buscar los cantos que hay que buscar, y prepararlos. Siempre es todo un trabajo muy inquisitivo, vamos a decir así, de buscar, de encontrar exactamente qué es lo que podemos hacer para alabar al Señor. Así que, y hacerlo pues varias veces a la semana, pues también es si ya una vez a la semana es para la fiesta del domingo es grande, ya tenemos a nuestra hermana Silvia, que dirige el coro de nuestra parroquia, Amigos de Jesús. Saludos también a nuestra hermana Iris, coordinadora, nuestra hermana Nicole, allá siempre se me olvida la palabra, el lugar allá donde ella tiene todo el control, donde está el control. Ella controla las cámaras. Bueno, y a todos nuestros hermanos que vienen a la misa, que no son muchos, ahora tenemos que ser poquitos por la cuestión de la distanciamiento social. Seguir cuidándonos todos los que están en sus casas, sobre todo, bueno, tanto personas mayores como personas jóvenes. También los jóvenes quizás no se enfermen tanto, quizás, porque sabemos de muchos casos que sí, hasta mueren, pero son portadores. Entonces hay que preocuparse no solamente por uno, sino por sobre todo los abuelos, las abuelas, los padres. Así que hay que llevar ese mensaje de fraternidad. No vivimos solos y apartados, ni tampoco la vida es para simplemente estar disfrutando y gozando todo lo que se pueda. Cuando no podemos salir de casa, pues miren, disfrutar en casa. La salvación llega en casa, no llega afuera. A veces afuera lo que vamos a buscar no es precisamente salvación. Así que muchas felicidades a todos los que siguen pues ahí en el esfuerzo de cuidarse, a todos nuestros hermanos en los hospitales, en sus casas, en los hospicios, en nuestros hogares de ancianos, que hay que cuidarlos tanto, y nuestros hermanos que están en las cárceles. Así también saludo a todos los que están viéndonos por internet. El otro día leí un comunicado de Chile, no recuerdo el pueblo, pero sí de Chile, que nos mandan saludos y felicitaciones. Muchas gracias, y de Colombia también, así que muchas gracias, además de Estados Unidos y otros lugares. Gracias por, como digo yo, sintonizarse con nosotros, pero no olviden siempre sintonizarse con Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz.